Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de Antioquia por esta invitación. La conferencia básicamente de la mañana de hoy está enfocada a las concesiones férreas que administra la Agencia Nacional de Infraestructura. Bueno, tenemos un contenido general sobre los temas las concesiones que administra la ANI y en especial el modo férreo. Bueno, estas son unas generalidades de los proyectos. Bueno, gracias. En esta diapositiva mostramos las concesiones que administra la ANI, como les venía mencionando. En tema de concesiones férreas, la ANI tiene solamente un esquema de concesión. Realmente tenemos una única generación de concesiones. Hacemos mención del documento COMPES 2776, que le dio inicio al proceso tendiente a vincular al sector privado en el desarrollo de la infraestructura de transporte, utilizando como instrumento el Sistema General de Concesiones. La historia de las concesiones en Colombia, y muchos de los aquí presentes son conocedores del tema, se remonta a la creación de ferrovías. Posteriormente, con la liquidación de ferrovías, se subroga el INCO y hoy en día la Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad que administra estos contratos de concesión. Vemos entonces que los dos únicos contratos que tenemos hoy en día vigentes y que están en ejecución después de 16 años de concesión datan de la época de ferrovías a través del contrato de concesión de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, FENOCO, y el contrato de concesión de la Sociedad Red Férrea del Pacífico, que en sus orígenes fue Tren de Occidente. Hoy en día, como lo ven en la diapositiva, FENOCO y Ferrocarril del Pacífico siguen vigentes y las tenemos nosotros a cargo en su supervisión. La ANI, entonces, como Agencia Nacional del Estado, nace en el año 2011. Tenemos dentro de nuestras funciones, básicamente en su decreto de creación, la posibilidad de concesionar y estructurar APPs y concesiones en todos los modos de transporte. Puntualmente, las dos concesiones que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a la concesión de Atlántico. La concesión de Atlántico, Chiriguaná-Santa Marta, es la concesión FENOCO, una concesión que tiene 30 años de vigencia, vamos en el año 16. El esquema de concesiones férreas, ¿cómo funcionó? A través de una inversión que inicialmente otorgaba el Estado o unos recursos que inyectaba el Estado colombiano y posteriormente el apalancamiento o el valor restante lo debía asumir el concesionario. De esa manera quedaron estructuradas las dos concesiones, tanto Atlántico como Pacífico, y pues observamos en la diapositiva la inversión inicial del Estado, donde en FENOCO fueron 57 millones de dólares y en el caso de Pacífico 148 millones de dólares. Ambos contratos son del año 99, ambos contratos arrancan en su fecha de inicio en el año 2000 y, como mencionamos, van hasta un plazo de 30 años. Bueno, acto seguido, hoy en día la ANI administra dos contratos de obra pública, ya les haré mención, pero entremos un momento a mirar el proyecto de FENOCO. Bueno, FENOCO, como les mencionaba, un contrato del año 99 con una fecha de inicio del año 2000, vamos en el año 16, una longitud concesionada de 245 kilómetros, de los cuales, según el contrato de concesión, 192 kilómetros deberán o deben ser de segunda línea. De segunda línea, de esos 192 kilómetros, a la fecha tenemos 151.4 kilómetros de doble línea. Este es un proyecto que es el único proyecto férreo catalogado como proyecto de interés nacional estratégico o proyecto PINE,
¿Por qué razón? Porque es un proyecto que le aporta al Producto Interno Bruto de la Nación y adicionalmente moviliza el mayor número de toneladas de carbón que hoy en día se exportan en los puertos de Colombia, puntualmente en Ciénaga. Entonces, los beneficios del proyecto del contrato de concesión de Fenoco son incrementar la explotación y exploración del carbón. Se quiere ampliar la capacidad de la vía férrea, por esa razón la doble línea y la importancia para nosotros desde la Agencia Nacional de Infraestructura de la terminación de esa segunda línea, de los kilómetros que a la fecha se encuentran pendientes de terminar. La intención, como todos lo saben, de promover el uso del ferrocarril como transporte intermodal e incrementar ingresos para la nación. Las generalidades de la segunda línea, realmente pues desde el año 2010 a la fecha se ha venido haciendo un intento bastante importante dentro del gobierno que tenemos hoy en día a fin de poder salir de toda la problemática que la concesión ha venido presentando para efectos de terminación de la segunda línea. Puntualmente los mayores problemas que se han tenido han sido de carácter ambiental y de carácter pues de licenciamiento y el tema pues de compra de predios y reubicación de las personas que invaden ilegalmente el corredor. Entonces tenemos que en el año 2012, después de una conciliación de un tribunal de arbitramiento que tuvimos con Fenoco, concesionario, y la ANI, se lograron aclarar muchísimas diferencias del contrato de concesión, porque el contrato de concesión de Fenoco en sus inicios le transmitía, era al concesionario la obligación o le trasladaba el riesgo de la adquisición predial y del licenciamiento ambiental. Con la conciliación y el otro C-19 del contrato de concesión, lo que se hace es que se comparte el riesgo, de tal manera que el Estado colombiano, a través de la ANI, asume el reasentamiento de todas esas familias que invaden el corredor férreo y tiene que entrar a reubicarlos, y Fenoco, por otro lado, su obligación contractual es tendiente al licenciamiento ambiental. Después de la conciliación de Fenoco, ¿qué hemos tenido? Un avance en construcción de 6.4 kilómetros de segunda línea, que pues realmente desde el contrato de concesión, desde el que se renegoció este contrato, no se había podido obtener. Entonces tenemos 6.4 kilómetros de segunda línea, un faltante por construir de 39.72 kilómetros, pero se ha avanzado importante también en el tema del licenciamiento ambiental. Hoy en día, ¿qué tenemos frente al tema del licenciamiento? Licencias a marzo de este año, tenemos licenciados 19.91 kilómetros, que faltan 25.75. El estatus de la segunda línea, ¿cómo iría? El tema de segunda línea creo que es muy importante, digamos, para todos los asistentes o para muchos que veo acá en el público, porque realmente es el factor determinante para el ingreso de nuevas mercancías o nuevos operadores a la vía férrea. Por eso de pronto detenernos un poco en mirar cuál es la problemática actual y qué viene en los próximos 2 años del contrato de concesión. Entonces, el estatus actual de esta segunda línea es el siguiente. Tenemos este año como meta dentro del plan de acción de la ANI del concesionario construir 13.65 kilómetros de segunda línea, ¿sí? Adicionalmente, seguir obteniendo el licenciamiento ambiental, porque pues si ustedes ven en el cuadro del estado actual a marzo de este año, tenemos que pues están en trámite de licencia ambiental todo lo que sería el sector de la zona bananera. Entonces tenemos pendiente el tema de Orihueca, Tucurinca, Guacamayal, Sevilla, Bosconia, Fundación Aracataca, y hemos venido avanzando en una segunda línea que no solamente es la construcción que ya hizo Fenoco el año pasado, sino en el reasentamiento en los municipios de Loma Colorada, Algarrobo y Lleras. Y ya se estaría dando inicio adicionalmente al tema de Guamachito, Varela y Río Frío.
Estos son pues un pequeño set de fotos de avance de construcción de segunda línea. Ahí pues como les menciono la meta de construcción de este año de 13.65 kilómetros. No pasa. Bueno, esta es una gráfica pues que para nosotros es muy representativa en los ingresos tanto de la nación como el volumen de toneladas a movilizar por la vía férrea de Fenoco. Aquí observamos en el histórico desde el año 2000 al año 2016 el incremento y cómo de manera gradual, digamos con los tramos que se han venido construyendo e implementaciones de sistemas de comunicaciones, que ya pasamos a hablar de ese tema, se ha venido incrementando la movilización de carga en el país a nivel nacional. Entonces, el año pasado, el 2015, se superó un récord que para nosotros fue importante a pesar de la problemática que tuvimos en temas de tutelas y en temas de acciones populares que las comunidades aledañas a la vía férrea interpusieron a lo largo de todo el año, y recordemos que tuvimos una restricción nocturna el año pasado desde el mes de enero hasta el mes de noviembre. Sin embargo, a pesar de que esa situación se mantuvo durante más de 10 meses en el año anterior, para nosotros fue el año más representativo en toneladas movilizadas por esta vía de Fenoco. Tal es así que movilizamos 47.7 millones de toneladas. Este año el trimestre ha sido bastante representativo también, bastante histórico, ya pues de lo que va proyectado en el primer trimestre tenemos 14.9 millones de toneladas, es decir que podríamos cerrar también un año histórico. Nosotros en la Agencia Nacional de Infraestructura comparamos siempre el corredor férreo de Fenoco con el corredor férreo del Cerrejón, a pesar de que el Cerrejón es una concesión privada, pero superamos ostensiblemente lo que moviliza Cerrejón. Cerrejón moviliza anualmente 35 hasta 36 millones de toneladas, y miremos aquí en Fenoco, faltándonos todavía tramos por licenciar y segunda línea, por terminar, la importancia pues que representa para el Estado y el beneficio, porque además la Agencia Nacional de Infraestructura recibe una tarifa por cada tonelada métrica de carbón que se moviliza por esta vía. Bueno, acá estas son las proyecciones de lo que nosotros en ANI pues hemos estado trabajando con el concesionario de cara pues a esa segunda terminación de la vía, la terminación de la vía y digamos proyecciones hasta el año 2018 que cierra pues el actual gobierno, y pues vamos viendo el incremento en la capacidad de la vía férrea de cara pues a la construcción de los tramos de segunda línea. Como les mencioné hace un momento, en el marco del contrato de concesión, la ANI por primera vez asume un rol de tener que entrar a reasentar familias que habían permanecido en el contrato desde antes del contrato o que eran preexistencias de invasores de la vía desde la época de Ferrovías. Entonces asume el rol la ANI de reasentar el corredor férreo y poder pues de alguna manera darle viabilidad a la terminación de la segunda línea. Entonces nosotros en la ANI lo que hacemos es contratar a un experto o tercerizamos a través de un experto el reasentamiento de esas familias que están censadas y que invaden el corredor férreo. Entonces aquí lo que estamos observando en la diapositiva pues es el antes y el después de personas que ya han tenido pues el beneficio de ser reasentadas, de ser reubicadas en sitio propio o en sitio ajeno, pero digamos con toda la rigurosidad del caso de que han sido personas que fueron censadas en su momento y que realmente necesitan, digamos, obtener el beneficio de esta reubicación. De pronto, deteniendo un poco también en el tema de reasentamiento, la ANI, en el marco del contrato de concesión, en su conciliación, obtuvo unos recursos importantes por parte del concesionario Fenoco,
que le permitieron aperturar un patrimonio autónomo que tiene destinación específica de reubicar a la gente del corredor. Entonces, digamos, esa es la fuente de financiación y de todas formas, pues el gobierno viene trabajando de manera unida con el Ministerio de Vivienda, de tal manera de también poder obtener recursos a través de ellos para poder seguir reubicando a la gente del corredor. FENOCO también, digamos, dentro de su contrato de concesión tiene y ya ha cumplido a satisfacción esta obligación contractual de implementar un sistema de comunicaciones de última tecnología. Era un sistema de comunicaciones pactado contractualmente que debía ser instalado al año 2008. Sin embargo, en el marco de lo que se concilió con el concesionario asume un mayor valor y a cuenta y riesgo el implementar una tecnología, digamos, de mejores características a la que quedó pactada contractualmente, y es así como él obtiene un sistema ITCS que realmente lo que permite es mejorar tiempos en cuanto a la movilización de los trenes, del cargue y el descargue. Realmente este ha sido algo importante, este ha sido un sistema que se adquiere y que es innovador en Colombia, y que es lo que ha permitido de cierta manera que el concesionario haya logrado movilizar mayores volúmenes de carga en relación pues a lo que les comentaba hace un momento de haber tenido el año inmediatamente anterior una serie pues de restricciones a nivel de tráfico nocturno. Entonces el sistema de comunicaciones pues lo que hace es que se evada ese error humano de un maquinista que de pronto no asume pues una orden desde el centro de mando, ya que aquí pues ya todo lo dejamos automatizado, ya se evade ese error humano, ya digamos mitiga de alguna forma el riesgo de accidentalidad en la vía y pues permite mejorar tiempos para la concesión. José. Pasemos a ver la concesión Red Férrea del Pacífico. José. Bueno, también año 98, esta es una concesión, digamos, un poco diferente a FENOCO. FENOCO, de todas maneras, para claridad, FENOCO tiene una tarifa regulada por el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte en Colombia pues es el órgano rector y el que fija la política pública, y digamos ese régimen tarifario y la posibilidad de establecer peajes, tasas, etcétera, le corresponde al Ministerio de Transporte. Eso es una claridad importante porque FENOCO sí tiene una tarifa regulada, de la cual, como les comentaba, hay un ingreso a favor de la nación. Pasando a la concesión Red Férrea del Pacífico, la estructuración es completamente distinta. Esta concesión también del año 98 y arranca en el 2000, 16 años de contrato, pero con 4 concesionarios que van a la fecha, ¿sí? Digamos, ha tenido pues unas particularidades en cuanto a su composición accionaria, porque ha venido de alguna forma modificándose debido pues a que no ha sido tan rentable la concesión como ha sido FENOCO, y no ha tenido una carga ni un volumen asegurado como lo tiene FENOCO por los temas de los puertos y las minas de carbón que te generan todo ese tráfico garantizado. La Red Férrea del Pacífico funciona de manera muy distinta, donde no hay una tarifa ni un peaje establecido, sino que los ingresos que recauda el concesionario son para reinvertirlos a la concesión. Sin embargo, pues ha habido un aporte importante en los últimos años del Estado colombiano para tratar de sacar la concesión adelante, y pues ya les cuento en qué estamos. Entonces, 380 kilómetros de concesión hoy para Ferrocarril del Pacífico, y ahí pues tenemos ya la figura de las SAS. Anteriormente ellos eran Tren de Occidente, luego migraron a ser Ferrocarril del Oeste S.A. y hoy en día son Ferrocarril del Pacífico SAS. Entonces, importante porque pues no es una sociedad anónima, sino una SAS. 380 kilómetros que van desde Buenaventura hasta Zaragoza y Zarzal-La Tebaida, ¿sí?
la obligación del contrato de rehabilitar, conservar, operar y explotar la vía férrea. Pues esto es una diapositiva que muestra cómo fue que quedó estructurado el contrato de concesión, pues que iba atado a un plan de obras de rehabilitación que debía cumplirse pues dentro de unos años establecidos en el contrato, porque este es un contrato de concesión que no solamente fue de concesión, sino que también tuvo involucrada la obra pública, porque quedaron pues establecidos, quedó establecido un plan de obras de rehabilitación por tramos. Aquí entonces observamos un primer aporte de la Nación de 120 millones de dólares, posteriormente un contrato de transacción en el año 2000 de 28 millones de dólares, es decir, una inversión del Estado de 148 millones de dólares, y el valor restante para la terminación pues debía ser asumido por parte del concesionario. Esta ha sido una red bastante complicada en términos de ejecución y en términos de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Han sido varios los tribunales de arbitramiento y los procesos de incumplimiento que se han tenido con el contratista. Digamos que lamentablemente, como les menciono, tal vez la topografía, tal vez el riesgo del mismo concesionario de asumir y buscar su propia carga, pues ha sido un poco complicada. Además de que pues recordemos la ola invernal del año 2010-2011 también los afectó en una manera bastante importante, lo que produjo el cese total de las actividades de esta concesión en el año 2010-2011, y digamos después de ahí pues se vuelve a un arranque en el que estamos y no hemos como podido todavía tener un concesionario en la red férrea del Pacífico que tenga o el suficiente músculo financiero o el suficiente mercado y la suficiente puesta en marcha para que la concesión, pues digamos, termine de manera satisfactoria. Aquí pues para nosotros la conectividad, o sea, Ferrocarril del Pacífico, pues es la concesión que tiene pues su punto de llegada a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Hoy en día la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura pues también dentro de su plan de inversión ha venido ejecutando obras importantes de la mano con el concesionario para poder tener el acceso férreo de mejor manera y pues obtener ahí para el tren una carga de compensación que pues durante los años de concesión no se han tenido. Aquí pues este gráfico para que lo vean todos, pues vemos un cese completo de actividades de la concesión en el año 2011-2012, se reinician pues nuevamente actividades. Ha sido una concesión pues muy inestable en relación con lo que les mostraba de la concesión Fenoco hace unos momentos, y pues puntualmente este contrato se renegocia después del año 2012 con la llegada del grupo Impala Trafigura a la concesión. Sin embargo, pues a pesar de los esfuerzos del Estado de manera conjunta de entregarle un equipo rodante dentro de un otro sí al contrato de concesión y haberle otorgado más plataformas y un aporte en especie como tal del Estado, pues a la fecha no se ha logrado cumplir el objetivo de la vía. Digamos que la vía, la idea era movilizar, o la vía está hecha para que se movilizan hasta 3 millones de toneladas, y pues ahí observamos que el año pasado tuvimos 233.000 toneladas movilizadas, y pues ellos en el mejor de los escenarios llegarían a 300.000 hoy como está la concesión. De todas maneras, pues obras importantes que han hecho ellos en su concesión, también pues actualizando y comprando pues sistemas de comunicaciones importantes, barreras automatizadas, porque pues seguimos teniendo problemas en todo el país con el tema de pasos a niveles irregulares, de la proliferación de esos pasos a niveles que permiten que lo que hacen es que la operación no sea lo suficientemente segura y estable. ¿Qué más les puedo comentar de Pacífico? Pacífico
Sí. No, sí. De hecho nosotros estábamos en Cali dando esa rueda de prensa al país. Sí, efectivamente, pues van 4 concesionarios dentro del contrato de concesión. Ha habido una cadena de sesiones y ha habido un cambio en su composición accionaria. Ya pues se tiene por parte del Ferrocarril del Pacífico un documento oficial presentado a la ANI diciéndonos que se establezcan unas mesas de trabajo a fin de buscar o la terminación de mutuo acuerdo del contrato o la cesión del contrato. Lo cierto es que pues no sigue siendo una concesión deficitaria, como les comentaba hace un momento. Como les digo, un esfuerzo de nosotros, gobierno nacional, para no dejar caducar esa concesión y, digamos, seguirla manteniendo viva. ¿Por qué razón? Porque es la conectividad con el puerto de Buenaventura y con el Pacífico. Entonces, realmente, pues una concesión que lo que necesita es pues una inyección muy grande en cuanto a recursos, y que lo han hecho, porque lo ha hecho. El grupo Impala Trafigura rescató la concesión, no la dejó morir. Si uno entra a mirar el contrato como tal, pues el contrato con el cese total de actividades y de movilización de carga que tuvo desde la ola invernal, desde ahí el contrato empezó a decantarse solo, ¿sí? Sin embargo, Ferrocarril del Pacífico y sus actuales socios lo que han querido hacer es tener puesto un esquema logístico para transporte de carga, ¿sí? Y pues ellos han hecho inversiones importantes que hay que entrar a revisar ya de cara al contrato y a las obligaciones del mismo para ver si se continúa o no y en qué términos. Pero es correcta Ok. Ya para terminar, los 2 contratos de obra pública que actualmente tiene la Agencia Nacional de Infraestructura en el marco de su administración, 2 contratos para los corredores férreos Bogotá-Belencito y Dorada-Chiriguaná que finalizan el próximo 30 de noviembre. Ya pues estamos terminando. Esto es dentro del decreto de creación de la ANI quedó establecida la posibilidad de que la ANI, mientras concesiona tramos férreos, ¿sí?, tenemos la posibilidad de ejecutar obra pública. Entonces estamos terminando 2 contratos de obra pública con fecha de 30 de noviembre para ambos corredores. El estado actual, rápidamente, José, Dorada-Chiriguaná. Bueno, esas son todas las generalidades del proyecto. El valor del contrato de obra pública está en 114.000 millones de pesos. Esto es un contrato para reparación de puntos críticos. Siguen existiendo puntos críticos a pesar de este contrato de obra pública, y la ANI en su fase 2 o en su estructuración de las concesiones, lo que va a buscar en los próximos 2 años, una vez finalizados estos contratos de obra pública, es continuar con la atención de nuevas afectaciones, empezar a tener una operación temprana en ambos corredores y, digamos, ya poder revisar de manera muy consciente cómo van a quedar esos contratos de concesión, porque ya serían los primeros contratos que nosotros entraríamos a ejecutar y a entregar, a concesionar. Rápidamente, bueno, el estado actual del proyecto, digamos, pues ya prácticamente terminado, ya para que entre pues en operación temprana el operador pues que ya se quiera habilitar, porque pues los corredores férreos son corredores de la nación, son bienes de uso público, tienen un acceso universal. Aquí pues un tema importante, se movilizan pasajeros en el tramo entre García Cadena y Puerto Berrío. Tenemos varias rutas en operación. Entiendo que pues están en proceso de modernizarlas y de seguir pues utilizándolo, porque pues realmente en este tramo se movilizan pasajeros y se presta como tal el servicio público esencial del transporte. Estos son los antes y el después de las obras ya terminadas. Este fue un corredor que también pues muy afectado a raíz de la ola invernal. Pues supremamente importante para nosotros, ANI, porque es la conexión con el ferrocarril, con FENOCO, ¿sí?, con Ferrocarriles Nacionales, con Concesión Férrea del Atlántico. Entonces, digamos, la importancia de la terminación de estas obras
y pues de alguna forma lo que buscamos en los próximos 2 años o 20 meses, que va a ser un contrato de obra por 20 meses, es seguir recuperando la red de tal manera que pues se logre ya digamos tener la APP estructurada para este corredor. Otro sitio importante, el punto del PK de Gamarra, a raíz de la emergencia, del estado de emergencia por el cierre de la frontera de norte de Santander, y la problemática con Venezuela, se pudo dar inicio a actividades de recuperación y de restauración del tema de Gamarra, ahí Ramal Capulco, mejor dicho, un pasivo ambiental que venía desde Fenoco y pues que inicialmente no lo vimos viable dentro de la ANI por ser un ramal, pero pues la emergencia de norte de Santander lo que permitió fue activar este punto y que pusiéramos todo el empeño para sacarlo adelante. Entonces pues ya unas obras que están trabajándose, que quedan faseadas, y esa es la intención de lo que viene, terminar esas obras o esos puntos críticos que quedaron faseados, digamos, dentro del contrato. Rápidamente el contrato de obra de Bogotá-Belencito, José. Bogotá-Belencito, bueno, el corredor que creemos que arranca más rápido porque pues ya con una operación muy cercana en el próximo mes de inicio de movilización de carga, ya también una obra pues terminada por parte del contratista de obra, ya está pues 100% ejecutada, estamos adelantando hoy en día ya el recibo de las obras, 72 puntos ejecutados dentro de este contrato, 318 kilómetros de vía férrea, ahí pues la composición accionaria, acá pues la descripción como tal del proyecto, el histórico de pasajeros. Para nosotros pues importante garantizarle a Turistren como operador de toda la vida del corredor en Bogotá, el continuar con su movilización de estudiantes, que además viene a movilizar un par de pasajeros y de estudiantes más a partir del 1 de mayo. Don Eduardo, lo saludo muy especialmente. Y pues trabajando muy de la mano para poder habilitar ramales y nuevos tramos y apartaderos para que se pueda garantizar esta operación, que para nosotros pues don Eduardo también termina siendo pues la persona más representativa en Bogotá y digamos un esfuerzo también importante de garantizarle a él pues toda su operación a lo largo de tantos años. El antes y el después de Bogotá-Belencito. Bogotá-Belencito fue muy afectado con la ola invernal, sigue teniendo pues obras que hay que terminar de concluir porque como les menciono quedaron faseadas y la idea es terminarlas con el contrato de obra que venga. Y pues es un corredor que como les menciono va a arrancar su operación temprana. En el próximo mes vamos a empezar a movilizar un cemento muy cercano pues ahí entre Tocancipá y Bogotá, y pues la idea y la invitación a ver si aquí hay posibles operadores o carga que pueda ingresar al corredor, de que pues estamos dispuestos a recibirlos y pues el esfuerzo también de sacar estos contratos adelante es para que realmente pues el modo férreo en Colombia pues se siga utilizando, se incentive y pues las APPs puedan de verdad tener los cierres esperados en las mismas. Entonces la fase 1, el corto plazo de la ANI, los contratos de obra pública, la fase 2, mediano plazo, lo que serían las APPs, pero como ahí les menciono, volvemos a tener otro contrato de obra pública y ya pues la concesión, que es lo que se espera para poder entregar estos corredores. De pronto acá un punto importante, sé que el gerente de Regiotram hará su presentación en horas de la tarde, pero pues digamos me pidieron especialmente que viéramos rápidamente la estructuración o el proyecto de pasajeros de Regiotram, su originador, bueno, yo le dejaría más bien a él
el tema de que les cuente y pues muchísimas gracias por la invitación y estoy pendiente si tienen alguna pregunta para resolverla. Gracias. Doctora Dina, Raúl González, Trenes del Caribe Trencar. Yo veo con mucha complacencia el tema de Belencito a Bogotá, pero como transportador también noto que este corredor solamente va a estar limitado con ciertos tipos de carga. Nosotros necesitamos llegar es al mar, nosotros necesitamos llegar es a los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena con una operación de tipo multimodal, con puntos de transferencia multimodal en Ciénaga, por ejemplo, en Dorada, para traer y llevar carga a Medellín y a Bogotá. Lamento y veo con tristeza el tema del Pacífico, y cuando se habla de músculo financiero, yo creo que esta es una de las empresas con más músculo financiero, la que está operando, que es Transfigura e Impala. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo ANI va a autorizar la continuación de la reparación de los puntos críticos, especialmente de Gamarra hacia Dorada, donde la velocidad del tren de la UTFC apenas llega en algunos puntos en puentes 5 kilómetros por hora? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuándo ANI piensa otorgar a Trencar o a cualquier otro operador, a Trencar a través de la alianza con Tren Colombia, la operación temprana en el corredor del Atlántico? Okay. Entonces, Raúl, mira, para responder tu pregunta, puntualmente la Unión Temporal Ferroviaria Central, que está hoy en día con su contrato de obra en ejecución, ya tiene el aval de la ANI de arrancar con esas obras de Gamarra a raíz del tema de cierre de la frontera de norte de Santander. Se le dio un inicio y son 3 meses para que ellos culminen la actividad de ese punto crítico, porque Ramal Capulco quedó faseado y en el nuevo contrato de obra pública que adjudicaremos y que arrancará el 1 de diciembre de este año, se hará la obra definitiva en ese punto específico. Pero lo que te puedo decir en este momento es un contrato que pues ya tiene dentro de su obligación el contratista el arranque, el mejoramiento en ese punto específico, de cara pues a que se pueda empezar a tener una operación de carbón en ese corredor logístico que es el corredor norte de Santander, Gamarra, y de Gamarra pues por tren a las minas de carbón o a los puertos en Ciénaga o en Santa Marta. De otro lado, la pregunta del operador férreo, pues sencillamente la ANI espera que todos los operadores se habiliten y tengan sus licencias de operación por parte del Ministerio de Transporte, que es la entidad que habilita y que otorga la posibilidad de poder arrancar lo que es el operador como tal sus funciones. Sin embargo, hasta tanto no se termine la obra que está ejecutando el contratista actual y tengamos ese equipo disponible, el equipo rodante que ya está a punto pues para poder entregarle a un tercero, no vamos a tomar la decisión. Es un tema donde hemos estado analizando pues que primero la obra, y una vez culminada la obra se empezará con la operación que podría ser después en el segundo semestre de este año. Lo que sí puedo decirte es que Bogotá-Belencito ya sí tiene una obra y una movilización ya garantizada y una obra terminada.